La historia de esta fiesta no está tan clara. El aniversario de la independencia estadounidense es el 2 de julio, no el 4 de julio. Y los revolucionarios que fundaron la nación no garantizaron a todos sus habitantes la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lo que hoy se conoce como Estados Unidos estaba formado por 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña. Sin embargo, el 4 de julio de 1776, los representantes de esas colonias firmaron la Declaración de Independencia, un documento que reconoce a los Estados Unidos como una nación independiente. Veamos qué pasó realmente. En 1774, tras años de impuestos injustos y control imperial, las quejas contra la corona británica habían alcanzado un punto álgido en 13 de las colonias británicas en América del Norte. La guerra empezaba a parecer inevitable, por lo que en septiembre los delegados de las colonias se reunieron para discutir sus quejas en lo que llamaron el Congreso Continental. El proceso de declaración de independencia no se puso en marcha hasta el 7 de junio de 1776, cuando el delegado de Virginia, Richard Henry Lee, presentó una resolución en el segundo Congreso Continental. Con solo 80 palabras, la resolución Lee proponía la disolución de cualquier conexión política entre Gran Bretaña y las colonias. Aunque la mayoría de los delegados apoyaban la independencia, no estaba garantizado que la propuesta se aprobara por unanimidad, por lo que los miembros se abstuvieron de votar. Mientras los delegados presionaban a sus estados de origen para que apoyaran la resolución, 5 hombres se pusieron a trabajar en un documento de acompañamiento que exponía las razones por las que los colonos querían romper los lazos con Gran Bretaña. El Comité de los 5, como se conoció, era un equipo político de ensueño. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Roger Livingston. Nombraron a Jefferson para que redactara el primer borrador de lo que hoy se conoce como la Declaración de Independencia. En poco más de 2 semanas, Jefferson redactó un borrador que se basaba en una variedad de otros documentos, incluyendo algunas de las hasta 100 declaraciones similares que habían estado circulando en la preparación de la resolución Lee. Una de ellas, las resoluciones del condado de Fairfax, escritas conjuntamente por George Washington y George Mason, afirmaba que los derechos constitucionales de los colonos habían sido violados por el Parlamento británico. Otra, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 de Mason, afirmaba que los hombres tenían derecho al disfrute de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedades y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad. Jefferson se hizo eco de ese lenguaje en su borrador del documento, que declaraba que todos los hombres han sido creados iguales y tenían el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Presentó su borrador a los miembros de su comité y estos hicieron extensas correcciones antes de presentarlo al Congreso Continental el 28 de junio. Con la Declaración de Independencia redactada, el Congreso estaba listo para debatir la resolución de Lee a favor de la independencia, pero una votación de prueba realizada el 1 de julio fue todo menos unánime. Pensilvania y Carolina del Sur esperaban que aún hubiera una oportunidad de reconciliarse con Gran Bretaña. Es así que votaron en contra de la independencia. La delegación de Delaware estaba dividida y Nueva York se abstuvo. Sus delegados tenían órdenes de no impedir una posible reconciliación. Al día siguiente, es decir, el 2 de julio de 1776, los delegados representantes de las colonias estadounidenses del Imperio Británico volvieron a intentarlo. Esta vez, la votación tuvo un resultado diferente. Cesar Rooney, un delegado de Delaware, había cabalgado durante la noche hasta Filadelfia, donde rompió el empate de Delaware. Carolina del Sur cambió su posición, y 2 de los delegados de Pensilvania simplemente se abstuvieron de votar, volcando su delegación a favor de la independencia. Ese día, el Congreso votó unánimemente por la independencia, pero el documento que debía acompañar a la resolución no estaba del todo listo. Los días 3 y 4 de julio, el Congreso siguió discutiendo la Declaración de Independencia de Jefferson. El debate más acalorado se refería a un pasaje sobre la esclavitud en el que Jefferson acusaba al rey Jorge III de violar la vida y la libertad de un pueblo lejano que nunca le ofendió, cautivándolo y llevándolo a la esclavitud en otro hemisferio o a incurrir en una muerte miserable en su transporte hacia allí. En otro pasaje, Jefferson acusó al rey de animar a los esclavizados a escapar y unirse a las fuerzas inglesas.
Jefferson culpó más tarde a Carolina del Sur y a Georgia por haberse opuesto a la aprobación, pero todo el Congreso compartía un interés económico en mantener la institución de la esclavitud. Sabían que la economía de las colonias se basaba en gran medida en el trabajo de los esclavos. Muchos delegados, incluido el propio Jefferson, tenían esclavos y se beneficiaban personalmente de ellos. En lugar de sentar las bases para la abolición de la esclavitud, el Congreso suprimió el controvertido pasaje y combinó la fugaz referencia a las revueltas de esclavos con otra línea del borrador de Jefferson que acusaba al rey de alentar a los nativos americanos, a los que calificaban de salvajes, a atacar a los colonos en la frontera occidental de las colonias británicas. Los delegados de las 13 colonias firmaron este documento histórico que constituyó el nacimiento de la independencia americana. Con esto se proclamaba la separación formal de Estados Unidos del Imperio Británico. Una vez completada la Declaración de Independencia, el Congreso Continental votó su adopción el 4 de julio de 1776. Esta fue recibida con gran júbilo, y es entonces que el 4 de julio y no el 2 se celebra como el aniversario de la independencia estadounidense. Simultáneamente a esto, se desarrolló la Guerra de la Independencia entre 1775 y 1783, la cual enfrentó a las 13 colonias británicas instauradas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Finalizó con la batalla de Georgetown y la derrota de los británicos y con la firma del Tratado de París. Este día constituye el símbolo del patriotismo estadounidense, siendo un gran orgullo para los norteamericanos portar la bandera y cantar el himno nacional para conmemorar su independencia,